Amén, gloria a Jesús. Así, gloria al Señor, sea cada uno de ustedes bienvenido a la casa del Señor. Amén. Si estamos en este lugar, gloria al Señor, es para alabar, glorificar el nombre de aquel que se lo merece, gloria al Señor. Así, gloria al Señor, yo me siento contento, me siento feliz y agradecido con el Señor, gloria a Jesús, por este hermoso, gloria al Señor, privilegio que el Señor nos ha regalado, aunque nosotros no lo merecíamos, amén, pero el Señor en su infinita misericordia, gloria al Señor, lo sostiene, gloria al Señor. Así le voy a pedir, gloria al Señor, así con este mismo gozo, que se ponga, gloria a Jesús, sobre sus pies y busque, gloria al Señor, en sus sagradas escrituras, gloria al Señor, en el libro de Primera de Reyes, gloria a Jesús, en su capítulo 19 y su versículo 1, gloria al Señor. Aleluya. Libro de Reyes, gloria al Señor, Primera de Reyes, su capítulo 19 y su versículo 1, gloria al Señor. Así se ve, gloria al Señor, que su hermano o su hermana que está a la par no tiene Biblia, comparta su Biblia para que todos juntos alabemos y leamos la palabra del Señor. Libro de Primera de Reyes, gloria al Señor, en su capítulo 19 y su versículo 1. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si mira a su hermano que está, gloria al Señor, no tiene Biblia, comparta su Biblia para que todos leamos. Amén. Así, gloria al Señor, si todos lo tenemos, le damos lectura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino Bersabé, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí que en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió, y volvió, y se volvió a dormir. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió, y bebió, y fortalecido con aquella comida, comió 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová se paseaba en un gran poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras en el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares y han matado a espadas a los profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida.
Amén, gloria al Señor. Vamos a orar para que sea el Señor, gloria a Jesús, tomando el control de este mensaje. Padre, por Dios que estás en los cielos en esta hora, Señor, yo me presento delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Padre Santo, que soy un siervo inútil, Señor, ante tu presencia. Pero sabemos, gloria al Señor, que si tú lo escoges, Señor, es porque tú, Padre Santo, lo vas a ayudar, Señor. Yo me aparto de este lugar, Señor, y sea tu presencia, Jesús, la que venga descendiendo, Señor. Yo solo abriré mi boca, Señor, y usted va a hablar, Padre Santo, por medio mío, Señor. En esta hora tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno, Padre Santo. Tú conoces, Señor, en qué, gloria, Señor, cada uno, Señor, tiene necesidad de cambiar, Señor. Y toda la honra, Señor, siempre, Señor, será para ti, para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Así no le voy a pedir que se siente, gloria al Señor. Mire su hermano, su hermana que está a la par y dígale, no te dejes atemorizar. Amén. Dígaselo, gloria al Señor, no te dejes atemorizar, gloria al Señor. Ahora sí, gloria al Señor, puede tomar asiento, gloria al Señor. Gloria al Señor, cuando hablamos, gloria al Señor, de un siervo Elías, gloria al Señor, lo primero, gloria a Jesús, que se nos viene a la mente, gloria al Señor, es la oración, amén. Porque este siervo, gloria al Señor, del Señor, tenía el poder del Espíritu Santo, amén. Dice, gloria al Señor, antes de llegar a este mensaje, gloria al Señor, a esta parte, dice, gloria al Señor, que él se encontraba, gloria al Señor, en una lucha, gloria al Señor, ¿con quiénes? Con los Baales, amén. ¿Y quiénes eran esto, amén? Eran unos siervos, gloria al Señor, se hacían llamar profetas, gloria al Señor, y ellos adoraban a ídolos, amén. Pero estaba uno, gloria al Señor, que ese sí era profeta de profetas, amén. Y él sí le hablaba al Señor, gloria al Señor. Y dice que en esa ocasión, gloria a Jesús, él se encontraba en el monte, gloria al Señor. Y dice, gloria al Señor, que los Baales, gloria al Señor, lo retaron, gloria al Señor, a él, amén. Porque, gloria al Señor, a uno, gloria al Señor, como ser humano, el enemigo, gloria a Jesús, lo reta, amén. Lo pone, gloria al Señor, tropiezo, gloria al Señor, para que uno caiga, gloria al Señor. Y dice, gloria al Señor, que esto, gloria al Señor, Baales, gloria al Señor, estos que creían en los Baales, gloria al Señor, ellos decían que Baal estaba vivo, amén. Y que él era un Dios, gloria al Señor, y que tenía poder, gloria al Señor. Pero vemos a este siervo Elías, gloria al Señor, confiado en el Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Y dice, gloria al Señor, que ellos, gloria al Señor, lo retaron, gloria al Señor, a hacer a una oración, gloria al Señor, y al Dios, gloria al Señor, que contestaba, ese era el Dios, amén. Y dice, gloria al Señor, que este siervo, gloria al Señor, no se atemorizó ante los Baales, amén, sino le dijo, amén, traigan agua, gloria al Señor, y échenle allí, el Señor me va a responder, amén. Ese, gloria al Señor, ese debe de ser la palabra de un cristiano fiel, amén. Porque muchas veces, gloria al Señor, cuando nosotros vemos a un siervo enfermo, gloria al Señor, decimos, no vamos a llamar al pastor para que venga a orar, gloria al Señor. Pero nosotros también tenemos poder, gloria al Señor, amén. Porque todos hemos confiado en el mismo Dios y Rey de Reyes y Señor de Señores, gloria a Jesús. Y dice, gloria al Señor, que este siervo Elías, gloria al Señor, no se atemorizó ante los Baales y dijo, está bien. Empiecen ustedes, gloria al Señor, les voy a dar el honor, gloria al Señor. Y dice que estos siervos Baales, gloria al Señor, dice estos que servían a Baales, gloria al Señor, empezaron a hacer sus rituales, gloria al Señor, se cortaban, gritaban, gloria al Señor, y se veía que Baal no respondía, amén. Gloria al Señor, y dice, gloria al Señor, que Elías, gloria al Señor, estaba confiado, gloria al Señor, yo me puedo imaginar, gloria a Jesús. Elías, gloria al Señor, me lo puedo imaginar, se lo voy a narrar así para que usted lo entienda, amén. Me imagino, gloria al Señor, que Elías confiado en el Dios que tenía, gloria al Señor. Yo me imagino que Elías, gloria al Señor, buscó una sombrita, gloria al Señor, y se sentó, gloria al Señor, y solo lo veía, gloria al Señor, porque sabía que ese Dios no iba a responder, amén. Así, gloria al Señor, cuando usted, gloria al Señor, mira a un enfermo, gloria al Señor, a un angustiado, gloria al Señor, no se atemorice, gloria al Señor, porque el Señor le ha dado poder a usted, amén. Y dice, gloria al Señor, que pasó el tiempo, gloria al Señor, y dice, gloria al Señor, que gloria al Señor, Dios supuestamente de los Baales no respondía, amén. Y dice que Elías, gloria al Señor, se burló de ellos y le dijo, oren maturos, tal vez está dormido, amén. ¿Cuántos tienen un Dios dormido aquí? Nadie, ¿verdad? Gloria al Señor, porque en el Dios que nosotros creemos está vivo. Y dice, gloria al Señor, que le decía, oren más fuerte, gloria al Señor, griten más fuerte porque ha de estar dormido, gloria al Señor. Y dice, gloria al Señor, que nada sucedió cuando ellos clamaron, amén. Y dice, gloria al Señor, que le tocó el tiempo de Elías, amén. Y dice, gloria al Señor, que Elías le dijo, échenle, gloria al Señor, bastante agua a eso, amén. Porque nosotros, gloria al Señor, el Dios que tenemos no tiene poder pequeño, amén.
Dice, gloria al Señor, que le echaron agua, gloria al Señor, y el doble, gloria a Jesús. Y dice, gloria al Señor, que este siervo Elías empezó a clamar, gloria al Señor, y empezó, gloria al Señor, a derramar su corazón al Señor. ¿Y qué pasó? El Señor respondió, amén. Y respondió con fuego, amén. Y dice, gloria al Señor, la palabra del Señor, que él salió victorioso, gloria al Señor. ¿Y qué pasó? Decapitó a todos ellos, amén. Porque cuando usted, gloria al Señor, está confiado en Dios, todas las cosas le ayudan para bien, amén. Pero ¿qué tiene que ser primeramente, gloria al Señor, para que todo le salga bien? Primeramente, no atemorizarse, amén. Porque primeramente, gloria al Señor, cuando nosotros vemos un problema, ¿qué hacemos? Correr, amén. Muchas veces, gloria al Señor, cuando viene un problema, gloria al Señor, a nuestra vida, lo primero que hacemos es ya no ir a la iglesia, amén. Porque muchas veces, gloria al Señor, como el ser humano piensa, gloria a Jesús, no, estando en la iglesia, muchos problemas, gloria al Señor, estando en la iglesia no me va bien, mire, me falta esto, me falta tiempo, me falta lo otro, gloria al Señor. Pero sabemos, gloria al Señor, que el que le dice que los caminos del Señor es color de dorsa le ha mentido, amén. Porque, gloria al Señor, la palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones, amén. Pero tenemos que resistir porque el Señor está con cada uno de nosotros, amén. Y el Dios, gloria al Señor, que tenía Elías, ese mismo Dios tenemos nosotros, gloria al Señor. Y dice, gloria al Señor, que estos profetas, gloria al Señor, se hacían llamar profetas, gloria al Señor, y no le respondió. ¿Y quién ganó? Elías, amén. Y los decapitó a todos, gloria al Señor. Y esta Jezabel, gloria al Señor, una mujer perversa, amén. Dice, gloria al Señor, que se dio cuenta de todo lo que había hecho Elías, amén. Y ella, gloria al Señor, se sintió furiosa, gloria al Señor. Y dice, gloria al Señor, que mandó un mensajero ante Elías, amén. Cuidado con los mensajeros que le van a llegar a su vida, gloria al Señor. Porque, gloria al Señor, muchos, gloria al Señor, se encuentran con amigos, gloria al Señor, con amistades, gloria al Señor, con hermanos, gloria al Señor, que no le van a dar una palabra de aliento, amén. Sino le van a dar, gloria al Señor, una palabra para que ustedes desfallezcan, amén. Para que usted, gloria al Señor, se desanime y ya no siga en los caminos del Señor, amén. Muchas veces, gloria al Señor, uno tiene que analizar, gloria al Señor, el consejo, la palabra que le dan a uno, gloria al Señor. Muchas veces, gloria al Señor, he escuchado, gloria al Señor, y he visto, gloria al Señor, que muchos se dicen ser cristianos, gloria al Señor, y cuando uno, gloria al Señor, ha llegado a los caminos del Señor y empieza, gloria al Señor, a cambiar, gloria al Señor, ellos llegan, gloria al Señor, y de un solo lo quieren turbar y le dicen, tú ya no vas a cambiar, tú no puedes, amén. Nadie, gloria al Señor, le puede decir a usted que no puede cambiar porque nosotros conocemos a nuestro Dios, amén. Y dice, gloria al Señor, que esta mujer, gloria al Señor, mandó a un mensajero, gloria al Señor, y le dijo, gloria al Señor, que como los dioses, gloria al Señor, ella le dijo, amén, así me hagan los dioses, aún me añadan, si mañana a estas horas yo he puesto tu persona como uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Bersabé, que es en Judá, y ahí dejó a su criado, gloria al Señor. Sabemos, gloria al Señor, que esta mujer, gloria al Señor, ella, la palabra del Señor dice que ella también creía, gloria al Señor, en este Dios Baal, amén. Yo me puse a pensar, gloria al Señor, y me puse a analizar cuando estaba estudiando la palabra del Señor, que este siervo Elías dice que tuvo miedo por su vida, amén. Pero si usted se pone a pensar y imaginar, gloria al Señor, este Dios, gloria al Señor, que ella adoraba supuestamente, que estaba vivo, que era Baal, gloria al Señor, él ya había, gloria al Señor, ella había, gloria al Señor, este siervo Elías, gloria a Jesús, él ya los había derrotado antes, amén, porque sabía que este Dios Baal no existía, amén. Y dice que él se atemorizó, gloria al Señor, y dice que se corrió de ahí, gloria al Señor. Cada uno de los que estamos en este lugar, gloria al Señor, no tenemos que correrlo, amén. Muchas veces, gloria al Señor, los seres humanos, gloria al Señor, vienen a este lugar y cuando ya miran las cosas serias, mejor se van de la iglesia, amén. Pero también, gloria al Señor, tenemos que saber que la palabra dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, gloria al Señor. Y dice, gloria al Señor, que Jezabel, gloria al Señor, asustó a este siervo Elías, amén. Un siervo de oración, gloria a Jesús, un siervo que buscaba a Dios, gloria al Señor, lo atemorizó una mujer, gloria al Señor. Muchas veces, gloria al Señor, nosotros tenemos que tener cuidado con esto, gloria al Señor, que muchas veces lo paramos en este lugar, gloria al Señor, y hablamos fuerte, gloria al Señor, y decimos, gloria al Señor, pero tenemos que tener cuidado, gloria al Señor, porque nosotros también, gloria al Señor, el enemigo lo quiere tumbar, amén.
Y gloria al Señor, y tenemos que tener cuidado, gloria al Señor, con lo que decimos, gloria al Señor, porque el enemigo sabe, gloria al Señor, y el enemigo no descansa, amén. ¿Cuánto el enemigo lo ha dejado en paz? El enemigo no descansa, gloria al Señor, porque lo quiere ver destruido, gloria al Señor. Dice que el siervo Elías era un siervo de oración, gloria al Señor. Y dice que el Dios le daba poder, gloria al Señor, para calmar la lluvia, gloria al Señor, porque él dice que él oró para que no cayese lluvia. ¿Y qué pasó? No cayó, ¿verdad? Él oró confiado y le dijo, Señor, no mande lluvia por 3 años y medio. ¿Y qué pasó? No cayó, gloria al Señor. De ahí le oró, gloria al Señor, para que volviese a caer y cayó, gloria al Señor. ¿Y qué pasó? Con estas palabras de esta mujer, gloria al Señor, él se temorizó, gloria al Señor, y huyó de ahí, gloria al Señor. Y dice, gloria al Señor, que se fue de lejos a un día de camino, amén. Porque, gloria al Señor, él tenía miedo por su vida, gloria al Señor. Yo me he puesto a pensar, gloria al Señor, y como seres humanos, le pregunto, ¿qué hubiera hecho usted, gloria al Señor, si le dicen, gloria al Señor, que mañana, de aquí a mañana, si usted está en este lugar todavía en la iglesia, lo van a matar? ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros, amén? Aunque muchas veces decimos, gloria al Señor, que aunque le amamos a un Cristo de poder, muchas veces lo equivocamos y tenemos miedo a la primera, amén. Yo me imagino este siervo, gloria al Señor, se puso a pensar en su vida, gloria al Señor, y decidió huir de ese lugar, amén. Gloria al Señor. Y este siervo, gloria al Señor, dice que le clamó al Señor, gloria al Señor, y que le dijo que le quitara la vida, gloria al Señor. Yo me imagino que este siervo se encontraba muy angustiado, gloria al Señor, se encontraba, gloria al Señor, muy frustrado, gloria al Señor, que le pidió al Señor que lo matara, amén. Pero algo que me llama la atención en este lugar, gloria al Señor, ¿cuándo murió Elías? Él nunca murió, gloria al Señor. Aleluya. Y tenemos que tener cuidado, gloria al Señor, porque muchas veces un no como respuesta de parte de Dios es mejor que recibir un sí, amén. Tiene que tener cuidado, gloria al Señor. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros le pedimos algo al Señor, amén. Porque muchas veces no va a ser de edificación para nosotros y el Señor le va a decir no, amén. Y muchas veces nosotros como seres humanos le reclamamos a Dios, Señor, ¿por qué no recibo respuesta de esto, Señor? ¿Por qué tú no me contestas esta oración, gloria al Señor? Pero tenemos que tener que analizar, gloria al Señor, ¿para qué, gloria al Señor, nos va a edificar eso que pedimos, amén? Aleluya. Este siervo Elías le pedía al Señor, gloria a Jesús, que le quitara la vida en su angustia, gloria al Señor. Y el Señor no le escuchó, amén. Porque el Señor tenía algo preparado, gloria al Señor, para él, pero primero tenía que pasar el proceso, amén. Y dice, gloria al Señor, que Dios le había dejado a Elías, gloria al Señor. Él le había entregado un poder a Elías, gloria a Jesús. Yo me pongo a pensar, gloria al Señor, ¿por qué se temorizó? Si el Señor, gloria a Jesús, le había dado el poder para calmar las aguas, gloria al Señor, para matar a esos Baales, gloria al Señor. Porque el Señor, gloria a Jesús, lo va a dejar a usted, gloria al Señor, a usted que Él lo use, gloria al Señor, para probarlo como el oro, amén. Así que usted, gloria al Señor, que está en este lugar y dice, yo soy cristiano, gloria al Señor, si el enemigo le llega a su vida, gloria al Señor, y le llegan los problemas, las dificultades, las enfermedades, no tenemos que atemorizarlo, amén, porque sabemos, hemos confiado en un Dios que está con cada uno de nosotros, amén. Y dice, gloria al Señor, que gloria al Señor, Elías, gloria al Señor, le hace una pregunta al Señor, gloria a Jesús. Elías le dijo que él era el último profeta que había quedado, amén, y que lo querían matar, amén. Él se encontraba, gloria al Señor, angustiado, afligido, gloria al Señor. Como seres humanos, gloria al Señor, ¿quién no se hubiera asustado, gloria al Señor? Y dice, cuando acá vio a Elías, le dijo, gloria al Señor, perdón, se me pasó la página, gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Denle fuerte ofrenda de aplausos al Señor porque solo Él se lo merece. Gloria a Jesús. No dejen de alabar, no dejen de glorificar el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Él le respondió el 14. Gloria a Jesús. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Gloria al Señor. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Gloria al Señor. El Señor le dijo que ve y devuélvete, gloria al Señor. El Señor no le dijo, está bien, quédate ahí, gloria al Señor, porque a ti te están buscando para matarte, mejor quédate ahí. El Señor le dijo, ve, gloria a Jesús.
Y cuando el Señor, gloria al Señor, los manda, gloria al Señor, no importa, gloria al Señor, lo que estemos pasando, gloria al Señor, cuando Jesús habla tenemos que obedecer, amén. Y dice, gloria al Señor, que Él estando ahí, ¿qué pasó? Obedientemente, ¿qué pasó? Se regresó, amén. No fue como Jonás, gloria al Señor, que huyó, no, Él hizo caso, gloria al Señor, y se devolvió porque el Señor tenía, gloria al Señor, un plan con él, gloria al Señor. Así le voy a pedir, gloria al Señor, que se vaya al libro de Samuel, gloria al Señor, en primera de Samuel. Gloria a Jesús. Vive Dios, aleluya. Váyase un poquito para atrás, gloria al Señor. Gloria a Dios. Para el libro de primera de Samuel, gloria a Jesús. Aleluya. Primera de Samuel, gloria a Jesús, en su capítulo 17 y su versículo, gloria a Jesús. En su capítulo 17 y versículo 26, gloria a Jesús. Aleluya. Y dice, gloria al Señor, entonces David habló a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciese a este filisteo y quitase el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Gloria al Señor. Este siervo, gloria al Señor, David, gloria al Señor, un siervo ungido por el Señor, gloria a Jesús. Dice, gloria al Señor, que él se presentó a donde estaba su hermano para darle de comer, amén. Y había un siervo, gloria al Señor, que se llamaba Goliat, amén. ¿Y qué estaba haciendo este siervo? Atemorizando al pueblo de Dios, amén. Y aquí, gloria al Señor, uno tiene, gloria al Señor, que ponerse a analizar, gloria a Jesús. Y dice que David, gloria al Señor, era menor, gloria al Señor, de todos sus hermanos, gloria al Señor. Y dice que era el pastor de las ovejitas, amén. Yo me lo imagino, gloria al Señor, que este siervo, gloria al Señor, David, era igual que mí, flaquito, amén. Dice que era el menor, gloria al Señor, de sus hermanos, gloria al Señor. Y dice, gloria a Jesús, que sus hermanos iban a la guerra, amén. Yo me imagino a estos siervos, gloria al Señor, a estos hermanos que eran fornidos, gloria al Señor, tenían músculo y de todo, gloria al Señor, y estaban al frente de la batalla, gloria al Señor. ¿Y qué pasó? Este Goliat los atemorizó, amén. Aleluya. Y dice que nadie, gloria al Señor, quería enfrentarse a él para pelear, gloria a Jesús. Y dice, gloria al Señor, que este siervo David, gloria al Señor, estaba escuchando, gloria al Señor, lo que estaba diciendo este siervo Goliat, gloria a Jesús. Y también, gloria al Señor, le entró ese celo, gloria al Señor, porque sabemos, gloria al Señor, que cuando uno está hablando, gloria al Señor, cuando los amigos, gloria al Señor, de allá afuera, gloria al Señor, están hablando, gloria al Señor, más de la cosa del Señor, a uno le entra como algo, amén, para decirles algo, amén. Y dice, gloria al Señor, que este siervo David, gloria al Señor, se levantó y dijo, yo voy a pelear con él, amén. Porque ¿quién es este incircunciso, gloria al Señor, que quiere atemorizar, gloria al Señor, al pueblo, gloria a Jesús? Este David, gloria al Señor, no vio a este gigante, gloria al Señor, como un gigante, sino lo vio como un pequeño, amén. ¿Y por qué? Porque él estaba confiado en el Señor que tenía, amén. Este siervo David, gloria al Señor, no se dejó atemorizar por este gigante y no dijo, no, él es más doble que mí, él me va a vencer, gloria al Señor, sino que dice, gloria a Jesús, que fue al arroyo, gloria al Señor, y ajuntó 5 piedras, amén. Dice, gloria al Señor, que una era para Goliat y los otros eran para sus hermanos, por si se metían, amén. Usted por eso, gloria al Señor, cuando usted va, gloria al Señor, a orar por un enfermo, gloria al Señor, primeramente tiene que encomendarse al Señor, porque no sabe con qué se va a topar, amén. Porque sabemos que el enemigo es chuco, gloria al Señor, y el enemigo en cualquier forma lo va a hacer caer, gloria a Jesús, pero nosotros tenemos que prepararlos antes, amén. Y para la honra del Señor, gloria al Señor, esta ha sido la corta meditación que el Señor me ha regalado, gloria al Señor. Pero lo voy a dejar, gloria al Señor, que usted, gloria al Señor, una palabra se lleve en su corazón, amén. Una palabra, gloria al Señor, que a usted le llamó la atención, que el Señor le habló. Le voy a pedir que la guarde en su corazón, gloria a Jesús, y también que la pongamos por obra, amén. Porque esto así es, gloria al Señor, de escucharla, de atesorarla y de ponerla por obra, gloria a Jesús. Así le voy a pedir que se ponga sobre su pie y vamos a venir dando gracias, gloria a Jesús, por esta hermosa palabra que el Señor los ha traído, amén. Gloria a Dios, aleluya. Padre, buen Dios que estás en el cielo en esta hora, Señor. Gracias. He predicado tu palabra, Señor, tal y como tú me la diste, Señor. No puedo añadirle, Señor, ni quitarle esta palabra, Señor, si no la he entregado, Señor. Así, Señor, como tú me la entregaste, así en esta hora, Padre Santo, te pido que sea usted, Señor, esa semilla ya quedó, Señor, en los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor. Así te pido, Padre Santo, que a tu tiempo, Señor, tú la hagas, Señor,
brotar, gloria al Señor, y dar frutos, Padre Santo. En esta hora, Jesús, sea usted bendiciendo a cada uno que escuchó esta palabra, Señor. Y si hay un amigo, gloria al Señor, en medio nuestro que todavía no ha recibido al Señor, gloria a Jesús, mientras hay vida y esperanza, gloria al Señor, este lugar se ha convertido en casa de oración y puerta al cielo, gloria a Jesús. Todo aquel que no le ha entregado su vida al Señor, gloria a Jesús, y desea, gloria a Jesús, pasar a este lugar, el Señor está en este lugar esperándolo con los brazos abiertos, gloria a Jesús. También así a todo aquel, gloria a Jesús, hermano, hermana, que se siente cansada, gloria al Señor, sin fuerza, aquí está el Señor, aquí está el médico por excelencia, gloria a Jesús, que no hay nada imposible para Él. No se fije, gloria al Señor, en el que va a poner la mano, gloria al Señor, sino fíjese en el Rey de Reyes y Señor de Señores, gloria a Jesús. Así, gloria al Señor, si no hay nadie en medio nuestro, vamos a orar, gloria al Señor, para darle gracias al Señor. Padre, buen Dios, en esta hora, Señor, te pido